¿Alguna vez se han sentido como un fantasma en su propia vida? Presentes en cuerpo, pero completamente invisibles para las personas que se supone que deberían verlos con más claridad. Pasé los primeros 18 años de mi vida como un fantasma, rondando las habitaciones silenciosas y tristes de la casa de mi infancia. Mis padres me miraban, pero nunca me veían de verdad. Solo veían el espacio vacío a mi lado, el eco hueco donde se suponía que debía estar mi hermano mayor. No era su hija, era un recordatorio vivo y palpitante del hijo que habían perdido. Su amor por mí era algo pálido y acuoso, diluido por el inmenso y poderoso océano de su dolor por él. Aprendí muy pronto que mi mera existencia era una fuente de dolor para ellos, un constante y decepcionante premio de consolación. Esta terrible verdad se consolidó en la noche de mi 10º cumpleaños. Mientras estaba sentada frente a un pastel pequeño y sencillo, mi madre me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero no lágrimas de alegría por mí, eran lágrimas de duelo por él. Hoy habría cumplido 10 años. Lloró, su voz un sonido crudo y roto. Desearía que fuera tu hermano quien estuviera aquí, no tú. En ese momento, comprendí mi lugar en el universo. Yo era la hija equivocada, la secuela decepcionante, un fantasma que estaba a punto de aprender a desaparecer de verdad. Hola a todos, mis queridos amigos. Mi nombre es Leonor y tengo 78 años. Estoy muy contenta de poder darles la bienvenida a mi pequeña perfumería, mi pequeña biblioteca de aromas. Como pueden ver, estoy rodeada de cientos de frascos de vidrio pequeños, cada uno con una esencia única y preciosa. Esto es lo que se conoce como un órgano de perfumista, y es el instrumento con el que compongo mi arte. Soy una nariz, una creadora de perfumes a medida. Mi trabajo es capturar lo efímero, traducir recuerdos y emociones al lenguaje del aroma. Un cliente me hablará del jardín de su madre, y yo mezclaré la esencia de rosa, de tierra y de agua de lluvia para dar vida a ese recuerdo. Otro hablará de un amor perdido hace mucho tiempo, e intentaré capturar el aroma de los libros viejos y el aire de otoño. Es una profesión extraña y hermosa, el arte de embotellar fantasmas. Supongo que es un trabajo de vida apropiado para una mujer que pasó tantos años siendo ella misma un fantasma. Aprendí desde el fondo de mi alma que nada es más importante que la esencia única e individual de una persona. Mi trabajo ahora es honrar eso en los demás, un tributo al largo viaje que realicé para finalmente encontrar la mía. Es una verdadera alegría tenerlos aquí, en mi mundo tranquilo y fragante. Su presencia hace que contar esta difícil historia se sienta menos como una carga y más como una experiencia compartida. Me encantaría saber desde qué parte del mundo están viendo hoy. Y tengo una pregunta para ustedes, una que está en el corazón de mi historia. ¿Hay algún aroma en particular que los transporte instantáneamente a un recuerdo poderoso de su propia vida? ¿El olor de la repostería de su abuela o el aire salado de una playa de la infancia? Nuestro sentido del olfato es un guardián muy poderoso de nuestras historias. Y si mi historia les conmueve, me sentiría muy honrada si le dieran me gusta a este video y se suscribieran al canal. Su apoyo es un ingrediente precioso en el trabajo que hacemos aquí y ayuda a que estas historias encuentren a las personas que las necesitan. Mi historia no comienza con mi propio nacimiento. Comienza un año antes, con una muerte. Mis padres, Arturo y Elena, habían sido una pareja joven, feliz y vibrante. Mi padre era un brillante profesor universitario, mi madre una artista talentosa. Su primer hijo, un niño al que llamaron Arturo Jr., era su mundo entero. Por las pocas fotos desvaídas que he visto, era un bebé hermoso y perfecto, pero su alegría fue trágicamente efímera. Cuando solo tenía 6 meses, una enfermedad repentina e inexplicable se lo llevó.
Muerte súbita del lactante, dijeron los médicos, un acrónimo cruel para la peor pesadilla de un padre. Su duelo fue absoluto, un evento catastrófico del que nunca se recuperarían de verdad. Eran dos personas a la deriva en un vasto y silencioso océano de pérdida, su mundo destrozado. Nací un año después. No fui una niña concebida en la alegría, sino en un intento desesperado y frenético de remendar un agujero en el universo. Fui la hija de reemplazo, el segundo borrador, un intento vivo y palpitante de llenar el vacío que la muerte de mi hermano había dejado. Pero un vacío tan vasto nunca se puede llenar, y desde mi primer aliento fui una decepción. No era él, era una niña. Era tranquila y observadora donde él había sido burbujeante y brillante. Era, en todos los sentidos, una pálida imitación del hijo perfecto e idealizado que habían perdido. Nuestra casa era un museo, y mi hermano era su única exhibición. Las paredes estaban cubiertas con sus fotos de bebé. Sus zapatos de bebé bañados en bronce estaban en la repisa de la chimenea. Su habitación, el cuarto de bebé que debería haber sido mío, se mantuvo exactamente como él la había dejado, un santuario perfecto e intacto. Mi propia infancia se desarrolló a la sombra de su fantasma. Mis hitos no se celebraban, se lloraban. Cuando di mis primeros pasos, mi madre lloró, susurrando, «Oh, Arturo ya estaría o riendo ahora». Cuando dije mi primera palabra, mi padre simplemente miraba la fotografía de mi hermano con una expresión de profunda tristeza. Mi mera presencia era un recordatorio constante y doloroso de su pérdida. Mis padres no eran crueles de una manera física o abierta. La suya era una forma de abuso mucho más silenciosa e insidiosa, el abuso de la negligencia emocional total y absoluta. Estaban tan consumidos por su propio duelo que simplemente no quedaba espacio para mí. Mi madre se retiró a un mundo de tristeza perpetua y frágil. Deambulaba por la casa como una sonámbula, con los ojos siempre enrojecidos de llorar. Estaba físicamente presente, pero su espíritu se había ido, enterrado en la tumba con su primogénito. Mi padre, un hombre de intelecto, fue incapaz de hacer frente a la emoción cruda e indomable de su propio duelo. Así que escapó. Se sumergió en su trabajo en la universidad, saliendo temprano por la mañana y regresando tarde por la noche, mucho después de que yo estuviera en la cama. Proveía para mí económicamente, pero era un fantasma emocional, una figura distante y silenciosa en mi vida. Fui una niña criándome a mí misma en una casa de dolor. Aprendí a ser autosuficiente desde muy joven. Aprendí a estar callada, a no exigir nada, a no aumentar la inmensa carga de dolor que ya sofocaba nuestro hogar. Aprendí que mis propios sentimientos, mis miedos, mis alegrías, mis tristezas, eran un inconveniente, una distracción del único sentimiento verdadero e importante en nuestra casa, el duelo por mi hermano muerto. Recuerdo que cuando tenía 7 años, me caí y me hice un corte bastante feo en la rodilla. Corrí a casa, llorando, sosteniendo mi pierna sangrante. Encontré a mi madre en la sala de estar, sentada en la oscuridad, sosteniendo una de las viejas mantas de bebé de Leo. Le mostré mi rodilla. Ella la miró y luego miró a través de mí, sus ojos fijos en un fantasma que yo no podía ver. «Es solo un rasguño, Leonor», dijo, su voz plana y distante. «Ponte una tirita, por favor, necesito estar en silencio ahora mismo». Aprendí una lección poderosa ese día. Mi dolor no era real. El único dolor real era el de ella. Esta profunda negligencia emocional creó una soledad honda y duradera en mi alma. Era una isla en el mar de mi propia familia. Pero mi aislamiento también generó un extraño tipo de fuerza. Sin nadie más en quien confiar, aprendí a confiar en mí misma. Me refugié en el mundo de los libros, pero también en el mundo de mis propios sentidos.
El único lugar en nuestra casa que no era un santuario para mi hermano era el jardín de mi madre. Ella lo había amado una vez, pero ahora era un enredo descuidado y cubierto de maleza. Se convirtió en mi santuario. Pasaba horas allí sola, fascinada por el mundo complejo y hermoso que existía justo fuera de nuestra casa triste y silenciosa. Fue allí donde descubrí mi propio don secreto. Aprendí que el mundo tenía un lenguaje oculto, un lenguaje de aromas. Podía distinguir el olor picante de las capuchinas del aroma dulce y meloso de la madreselva. Podía oler la lluvia antes de que cayera, un olor limpio y terroso a ozono y tierra húmeda. Mi nariz se convirtió en mi guía, mi única conexión verdadera con un mundo que se sentía real y vivo. Comencé a experimentar. Machacaba pétalos de rosa en un frasco de agua, tratando de capturar su esencia. Mezclaba lavanda con menta, creando aromas extraños y nuevos. Era una forma de arte secreta, intuitiva y profundamente personal. Fue lo primero que había sido verdaderamente mío. Un mundo de sensaciones que no tenían nada que ver con el duelo de mis padres o el fantasma de mi hermano. Fue el comienzo de mi propia y frágil identidad. Pero en mi familia, cualquier. Mi madre me miró, su rostro un desastre de lágrimas y un dolor tan crudo que era aterrador para una niña. Hoy habría cumplido 10 años. Lloró, su voz quebrándose. Mi niño hermoso y perfecto. Habría cumplido 10 años. Luego volvió su mirada completamente hacia mí, y sus ojos no eran los ojos de una madre. Eran los ojos de una extraña, llenos de una mirada de decepción tan profunda y trágica, una mirada de dolor tan insoportable, que se grabó en mi alma. Desearía que fuera él quien estuviera aquí, dijo, sus palabras un veredicto final y devastador sobre toda mi existencia. No tú. Simplemente me quedé sentada, la luz de las 10 pequeñas velas parpadeando en mi rostro. La cera goteaba sobre el pastel. En ese momento, la última y parpadeante llama de esperanza de que algún día podría ser suficiente, de que algún día ellos me verían de verdad, se extinguió. Yo era la hija equivocada, era un fantasma. Y supe, con una certeza tan fría y tan profunda como la tumba, que mi única esperanza de supervivencia era aprender un día a desaparecer por completo. El epílogo de mi 10º cumpleaños no fue una tormenta, sino una congelación silenciosa y permanente del paisaje emocional de nuestro hogar. Las devastadoras palabras de mi madre no habían sido un arrebato de duelo momentáneo, eran una declaración de una verdad profunda e inmutable. A partir de ese día, el entendimiento tácito en nuestra casa se consolidó. Yo era un reemplazo, una sombra viviente, un recordatorio constante y doloroso de su verdadero hijo. Y así perfeccioné el arte de ser un fantasma. Aprendí a moverme por la casa sin hacer ruido, a anticipar las necesidades de mis padres antes de que las expresaran, a no requerir nada, a no esperar nada. Toda mi existencia se convirtió en un ejercicio de ocupar el menor espacio posible, tanto física como emocionalmente. Era el motor silencioso, eficiente y completamente invisible que mantenía en funcionamiento la triste maquinaria de nuestro hogar. Los años de mi adolescencia fueron un desierto largo y solitario. Mientras otras chicas descubrían amistades, primeros amores y sus propias identidades florecientes, yo descubría el sutil arte de la supresión emocional. Me convertí en una estudiante perfecta, no porque me impulsara la ambición, sino porque las notas perfectas eran una forma de permanecer invisible. Un buen boletín de notas no requería conversaciones difíciles, ni compromiso emocional por parte de mis padres. Se encontraría con un asentimiento distraído de mi padre y una sonrisa débil y triste de mi madre. Era el camino de menor resistencia. Sacar una mala nota, requerir su ayuda o su enfado, sería hacerme visible, exigir una respuesta emocional que ya no eran capaces de dar. Y así,
lograba éxitos, no por el elogio, sino por la paz que mi silenciosa competencia me permitía. Mi mundo secreto, el mundo del aroma, se convirtió en mi única realidad verdadera, mi única fuente de identidad. El jardín descuidado detrás de nuestra casa era mi laboratorio y mi catedral. Pasaba cada momento posible allí, escondida entre las enmarañadas lianas de madreselva y rosas silvestres. Mi sentido del olfato, la única parte de mí que se sentía verdaderamente viva y despierta, se agudizó de forma sobrenatural. Aprendí a deconstruir el mundo en sus componentes olfativos. Podía oler la diferencia entre el aroma húmedo y mineral de la tierra después de una lluvia y el aroma seco y polvoriento de la sequía. Podía identificar el aroma dulce, casi avainillado, de la clemátide, el aroma agudo y verde de una hoja de tomate aplastada, y el perfume complejo y especiado de una peonía moribunda. Estaba construyendo una biblioteca de aromas en mi mente, un léxico de un lenguaje que nadie más en mi silenciosa casa podía hablar. Comencé a crear. Mis primeros intentos de perfumería fueron infantiles y torpes. Llenaba frascos de mermelada con agua de lluvia y hacía flotar pétalos de rosa en ellos, esperando capturar su esencia. Machacaba hojas de lavanda y menta juntas, creando brebajes acres y poco refinados, pero lentamente, con una paciencia nacida de mi profunda soledad, comencé a aprender. Usé mi pequeña paga para comprar libros de texto de química viejos y de segunda mano en la librería usada del pueblo. Leí sobre la destilación, sobre las tinturas, sobre la forma en que diferentes esencias o notas podían combinarse. Construí un pequeño y tosco alambique en un rincón escondido del jardín, usando una vieja tetera de cobre y unos tubos que mi padre había tirado. Era una ciencia peligrosa y secreta. Era una alquimista, tratando de convertir la materia prima del mundo natural en algo trascendente, algo que contuviera la esencia de un recuerdo, de un sentimiento. Mi primera creación exitosa fue una simple agua de lavanda. No era un perfume complejo, pero era un aroma verdadero y estable que yo misma había capturado y embotellado. Recuerdo sostener el pequeño frasco en mi nariz. Olía al sol de la tarde y a la paz tranquila y solitaria de mi jardín secreto. Era el aroma de mi propia supervivencia. Una pregunta para ustedes, mis queridos amigos. ¿Hubo un mundo secreto que crearon para ustedes mismos cuando eran niños? ¿Un fuerte escondido, un pasatiempo especial, un mundo de amigos imaginarios? A veces, las partes más importantes de nosotros mismos son las que se les permite crecer en los rincones secretos y no vigilados de nuestras vidas. El mundo exterior, el mundo de otras personas, era un planeta distante y ajeno. No tenía amigos. El miedo sofocante de mis padres, su mantra de «no podemos perder a otro hijo», significaba que mi vida social era inexistente. No se me permitía ir a los bailes de la escuela, a los partidos de fútbol, a las reuniones simples y alegres que definían la vida adolescente. Mi vida era una línea recta e inquebrantable de la escuela a casa. Pero mi presencia silenciosa y fantasmal en la escuela no pasó completamente desapercibida. Había un chico. Se llamaba Samuel. No era uno de los chicos populares y atléticos como lo había sido mi hermano. Era callado, como yo, un chico que pasaba sus almuerzos en la biblioteca y que siempre tenía un libro bajo el brazo. Empezó a dejarme libros, metiéndolos en el estante donde sabía que los encontraría. Eran libros de poesía, de historias de aventuras y escapes. Nunca hablamos. Nuestra relación entera fue una conversación silenciosa, llevada a cabo a través de las páginas de libros prestados. Fue la primera persona en años que me había visto, que había reconocido mi existencia, y por eso lo amé con una devoción feroz, silenciosa
y completamente sin esperanza. El final de mi carrera en la escuela secundaria se acercaba, y con ello, la aterradora pregunta sobre mi futuro. Sabía, con una certeza, que era un peso frío en mi estómago, que mis padres nunca me permitirían ir a la universidad fuera de la ciudad. La idea de que yo dejara la fortaleza de nuestro hogar, de que se quedaran solos con solo el fantasma de su hijo, era una imposibilidad para ellos. Yo era su ancla viviente al mundo, su última y frágil conexión. Mi futuro, entendí, era ser la curadora permanente y residente de su duelo. La idea de este futuro, de toda una vida pasada en esa casa silenciosa y triste, era una visión de una muerte en vida tan profunda que finalmente me dio el coraje para actuar. Mi arte secreto, mi pasatiempo, estaba a punto de convertirse en mi plan de escape. Sabía que necesitaba dinero, un fondo secreto que me permitiera un día simplemente desaparecer. La oportunidad llegó en forma de un trabajo a tiempo parcial. La farmacia local necesitaba un empleado para después de la escuela. Era un trabajo tranquilo y respetable, y, milagrosamente, mis padres estuvieron de acuerdo. Mi padre lo vio como un entorno seguro y contenido, y mi madre, creo, se sintió aliviada ante la perspectiva de tenerme fuera de casa unas horas, un respiro del recordatorio constante y silencioso de su decepción. La farmacia fue una revelación. Era un mundo de orden, de ciencia y, lo más importante, de pequeños frascos de vidrio. El farmacéutico, un hombre amable y anciano llamado señor Hernández, era un viudo apasionado por la química. Vio mi diligencia silenciosa, mi meticulosa atención al detalle y mi extraño e intenso interés en las hileras de aceites esenciales y tinturas que guardaba detrás del mostrador. Se convirtió en mi primer y más importante mentor. Vio mi fascinación por los aromas y, en lugar de descartarla como una fantasía de niña, la reconoció como un talento científico incipiente. Comenzó a enseñarme. Después del cierre de la tienda, me mostraba los conceptos básicos de la composición de fórmulas. Me enseñó sobre las notas de fondo, las notas de corazón y las notas de salida. Me mostró cómo usar el alcohol como fijador, cómo medir las tinturas con un ojo preciso y científico. Me dio el lenguaje técnico para el arte intuitivo que había estado practicando en secreto. Me estaba dando las llaves de mi propia libertad. Trabajé en esa farmacia durante 2 años, desde los 16 hasta los 18. Cada cheque de pago que gané fue a una cuenta bancaria secreta que el señor Hernández me había ayudado a abrir. Vivía una vida de dualidad profunda y agotadora. De Didi y A. Era la hija perfecta y fantasmal. Por las tardes, era la empleada de farmacia diligente y silenciosa, y por la noche, era la perfumista secreta, usando el conocimiento que el señor Hernández me había dado para crear aromas reales y complejos. Mi pequeña habitación transformada en un laboratorio clandestino. Estaba construyendo un futuro, una gota de aceite esencial a la vez. La confrontación final y brutal, el evento que cortó el último y deshilachado hilo de mi deber filial, ocurrió como siempre, en mi cumpleaños. Cumplía 18 años. Era el día en que legalmente me convertiría en adulta, un hecho que me llenaba de una esperanza aterradora y eléctrica. El día en sí fue una repetición de todos mis otros cumpleaños. Una cena triste y silenciosa, un regalo sensato y las inevitables y desgarradoras lágrimas de mi madre por el hijo que no estaba allí. Pero este año fue diferente, porque este año tenía un plan. Mi cuenta bancaria secreta ahora tenía más de $2,000, una fortuna que había ganado y ahorrado, centavo a centavo doloroso. Y el señor Hernández me había dado un regalo de graduación. Un folleto de un programa de perfumería profesional intensivo de 1 año en Grasse, Francia, la capital histórica del mundo del perfume. Era un sueño audaz e imposible,
pero por primera vez en mi vida tenía los medios para al menos intentarlo. Esa noche, después de que las lágrimas de mi madre se calmaron, fui a ver a mis padres a la sala de estar. Sostenía el folleto en mis manos. Ya tengo 18 años, dije, mi voz temblando pero clara. He ahorrado mi propio dinero. Quiero solicitar plaza en este programa. Quiero ir a estudiar. Quiero construir una vida. Mi padre levantó la vista de su periódico, su expresión de una incredulidad cansada y profunda. Pero fue la reacción de mi madre el golpe final y devastador. Me miró, su rostro una máscara de puro horror herido, como si hubiera sugerido prenderle fuego a la casa. ¿Irte? Susurró, la palabra un jadeo. ¿Nos dejarías? Después de lo que hemos pasado, ya perdimos un hijo, Leonor. No podemos perder a otra. No me están perdiendo, supliqué, mi voz quebrándose. Volvería, solo necesito tener una vida propia. Esta es tu vida, dijo, su voz elevándose, con un tono histérico ahora. Tu vida está aquí, con nosotros, para asegurarte de que estemos a salvo, para honrar la memoria de tu hermano siendo una hija buena y obediente. La miré, a esta mujer cuyo duelo la había consumido tan completamente que ahora intentaba consumirme a mí, y finalmente lo entendí. Ella no quería una hija, quería un monumento. Quería una lápida viviente, un monumento permanente e inmutable a su propia pérdida, y ese era un trabajo que ya no podía realizar. Miré el folleto en mi mano, el sueño de Francia, de una vida de aromas y creación. Y luego miré a las dos personas que se suponía que eran mi hogar. Supe, con una certeza tan limpia y tan afilada como un trozo de vidrio roto, que para elegir esa vida, tendría que desaparecer completa y absolutamente de la de ellos. Las palabras de mi madre, tu vida está aquí, con nosotros, no fueron una súplica, fueron un veredicto. El sueño de Florencia, de una vida bañada por la luz dorada de la Riviera Francesa, una vida de arte y creación, no solo fue negado, fue declarado un crimen, un acto de traición familiar. La confrontación en mi 18º cumpleaños trazó una línea nueva y final en la arena. Ya no era solo la niña olvidada, la cuidadora fantasmal de su dolor. Ahora era un riesgo de fuga, un activo peligroso que necesitaba ser vigilado con más cuidado. Los muros invisibles de mi prisión, que habían sido de duelo y negligencia emocional, ahora estaban reforzados con el acero frío y duro de su paranoia. Mi vida, que ya había sido pequeña, ahora se redujo deliberada y sistemáticamente hasta el punto de la asfixia. El trabajo en la farmacia, mi única y pequeña ventana al mundo exterior, fue la primera víctima. No es seguro, Leonor, dijo mi padre, su voz con un tono de autoridad tranquila e indiscutible que no había usado conmigo en años. Eres una mujer joven ahora. No podemos tenerte trabajando hasta tarde, tratando con extraños. No es apropiado. Tu lugar está en casa. El argumento era absurdo. Trabajaba en el establecimiento más seguro y tranquilo de nuestro pequeño pueblo, pero la verdadera razón era tácita y perfectamente clara. El trabajo me había dado un anticipo de independencia, una fuente de mi propio dinero, una conexión con el mundo. Era una amenaza, y tenía que ser eliminada. Renuncié al día siguiente. La mentira que tuve que decirle al señor Hernández, mi amable mentor, una píldora amarga de tragar. Le dije que mis padres me necesitaban más en casa. Me miró con sus ojos sabios y tristes, y supe que no me creía, pero era demasiado amable para cuestionarme. Mi única fuente de ingresos, mi única ruta de escape, fue cortada. Mis días ahora se extendían ante mí en un paisaje interminable y monótono de deberes domésticos. Era una prisionera bajo arresto domiciliario, cada uno de mis movimientos vigilado en silencio. Si pasaba demasiado tiempo en el jardín, mi madre aparecía en la ventana,
su rostro una máscara de ansiosa preocupación. Si intentaba salir a caminar, mi padre insistía en saber mi ruta exacta y mi hora de regreso. Me estaban asfixiando con su miedo, un miedo que era un eco retorcido y egoísta de su amor. Mi laboratorio secreto en mi dormitorio, mi mundo de aromas y frascos de vidrio, se convirtió en mi única escapatoria, mi único acto de rebelión. Pero sin mi trabajo, mi acceso a nuevos materiales, a las materias primas de mi arte y mis sueños, fue cortado. Era una artista sin pintura, una compositora sin tinta. Fue el señor Hernández, el amable farmacéutico, mi único amigo verdadero, quien se negó a dejarme desaparecer por completo. Se convirtió en mi salvavidas secreto y subversivo. Conociendo mi situación, comenzó a ayudarme de la única manera que podía. Una vez a la semana, cuando sabía que mi padre estaba en el trabajo, hacía una visita a domicilio, un acto de bondad silencioso, disfrazado de entrega de las recetas de mi madre. Entraba a la cocina para tomar una taza de té, y mientras mi madre deambulaba en su propio mundo triste en la otra habitación, él se convertía de nuevo en mi maestro. Me traía de contrabando pequeños y preciosos regalos, un vial de raro absoluto de jazmín, un bloque de cera de abejas para crear perfumes sólidos, un nuevo libro de texto de química que había encargado. No solo me estaba dando materiales, me estaba dando esperanza. Estaba alimentando mi sueño secreto y hambriento. Nuestras lecciones clandestinas en la quietud de mi cocina se convirtieron en el foco de toda mi existencia. Trabajamos en mi gran proyecto, mi tesis de graduación de la universidad secreta de mi propia creación. Crearíamos un perfume verdadero y complejo, un aroma que sería mi obra maestra, la culminación de todo lo que había aprendido. Decidimos construirlo alrededor del único aroma que era la historia de mi vida. El olor de las rosas silvestres y descuidadas de mi jardín secreto. Era un aroma de resiliencia espinosa, de una belleza salvaje y obstinada que se negaba a ser domesticada. Pasaríamos horas discutiendo la fórmula, la historia del aroma. Las notas de salida serían el aroma agudo y verde de las hojas de rosa machacadas, el aroma de un comienzo nuevo y desafiante. El corazón sería el aroma profundo, complejo y embriagador del absoluto de rosa mismo. Y las notas de fondo, la base, serían los aromas terrosos y arraigados del suelo y el musgo de roble, el aroma del terreno secreto y fértil del que yo había crecido. Una pregunta para ustedes, mis amigos. ¿Han tenido alguna vez un mentor en su vida? ¿Alguien que vio un potencial en ustedes que aún no podían ver en sí mismos? ¿Un maestro, un jefe, un amigo que les entregó las herramientas cuando más las necesitaban? Estos ángeles silenciosos son los verdaderos jardineros de nuestras almas. Mientras creaba mi obra maestra secreta, la presión en nuestra casa aumentaba. Mis padres, sintiendo mi continua y silenciosa retirada a un mundo al que no podían acceder, se desesperaban cada vez más por atarme a ellos. Su ancla elegida fue un joven llamado Eduardo, el hijo de uno de los colegas más antiguos y ricos de mi padre. Era un joven perfectamente agradable, perfectamente aburrido y perfectamente adecuado, y mis padres decidieron que sería mi esposo. Su emparejamiento fue un asunto torpe y transparente. Eduardo fue invitado a cenar, luego a pasar los fines de semana. Era un chico amable, aunque poco imaginativo, que me veía como sus padres me veían a mí. Una chica tranquila, hermosa y de buena familia, una futura esposa perfecta. No tenía idea del mundo hirviente y complejo que existía justo detrás de mi sonrisa tranquila y educada. El noviazgo, si se le puede llamar así, fue una pesadilla lenta y sofocante. Era un futuro que se estaba arreglando para mí, un futuro como la esposa de un hombre al que no amaba,
un futuro que sería una versión más grande y socialmente aceptable de la misma prisión en la que ya estaba. La expectativa tácita era que nos casaríamos y yo me mudaría de la casa de mi padre a la de mi esposo, mi tutela simplemente siendo transferida de un conjunto de hombres bien intencionados a otro. La idea de este futuro, de esta jaula dorada final, fue el catalizador que convirtió mi vago sueño de escape en un plan concreto y desesperado. Sabía que me quedaba una última y desesperada carta por jugar. El perfume que habíamos estado creando, mi obra maestra de rosas, no era solo un proyecto artístico, era mi portafolio, mi currículum, mi única oportunidad de un futuro real. El señor Hernández, a través de su propia y silenciosa investigación, había confirmado que el programa de perfumería en Grasse, Francia, aquel cuyo folleto había guardado, era el mejor del mundo. También había confirmado que ocasionalmente aceptaban a un estudiante no por sus credenciales académicas, sino por un único aroma presentado, una creación tan única y tan brillante que demostraba un talento crudo e innegable. Todo mi futuro ahora descansaba en un pequeño frasco de vidrio. El proceso de crear la presentación final fue el trabajo más intenso y enfocado de mi vida. Durante un mes, mi laboratorio secreto estuvo en un estado constante de creación de bajo grado. El señor Hernández me traía las materias primas, y yo pasaba cada hora que podía robar, midiendo, mezclando y refinando, una gota a la vez. El perfume final fue, lo supe, lo mejor que había creado. Era una historia en una botella. Olía a mi infancia solitaria, a mi resiliencia espinosa, a la belleza profunda, secreta e inconquistable de una cosa salvaje que se había negado a ser domesticada. Era el aroma de mí. Ahora venía la parte final y más peligrosa del plan. Tenía que presentarlo. El señor Hernández y yo orquestamos la huida de este pequeño y fragante refugiado con la precisión de una agencia de espionaje. Empaqué el pequeño frasco en una caja, junto con mi solicitud, que había rellenado minuciosamente. Escribí una carta de presentación, una súplica apasionada y desesperada de una perfumista autodidacta que rogaba por una oportunidad. El señor Hernández, de camino a visitar a su propia hermana en un estado vecino, se llevó el paquete con él y lo envió desde una oficina de correos a 100 millas de distancia, un acto de desafío irrastreable. Habíamos enviado mi mensaje en una botella al vasto e indiferente océano del mundo. Ahora, todo lo que podíamos hacer era esperar y rezar para que fuera encontrado. Las semanas que siguieron fueron una forma de tortura única y terrible. Tuve que seguir interpretando mi papel, sonreírle a Eduardo durante nuestras citas forzadas y aprobadas por mis padres, ser la hija tranquila y obediente, todo mientras mi futuro entero estaba en manos de un comité de extraños en un país que nunca había visto. Me sentía como una semilla, enterrada profundamente en la tierra fría y oscura, sin saber si alguna vez se me permitiría alcanzar la luz. Había hecho todo lo que podía hacer. Había tomado las piezas rotas y descuidadas de mi vida y había creado algo hermoso, algo verdadero. Pero sabía, con una certeza que era un dolor constante y de bajo grado en mi corazón, que si esta única y desesperada apuesta no daba resultado, entonces el fantasma de Leonor quedaría atrapado en esa casa silenciosa y triste para siempre. La espera fue una tortura silenciosa e invisible. Durante 3 largos meses, viví en el filo de la navaja de la esperanza y la desesperación. Cada día era una actuación de la hija plácida y obediente, un papel que ahora interpretaba con la habilidad cansada de una actriz experimentada. Soporté las cenas forzadas y educadas con mi pretendiente, Eduardo. Escuché las historias interminables y en bucle de mi madre sobre la infancia perfecta de mi hermano. Manejé la casa con una eficiencia silenciosa que mis padres daban por sentada,
sin sospechar nunca que mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia en un pequeño pueblo del sur de Francia, esperando un veredicto que determinaría todo el curso de mi vida. Mis únicos momentos de verdadera cordura eran las visitas semanales del señor Hernández, mi aliado secreto. Él entregaba las recetas de mi madre y, mientras ella estaba distraída, me pasaba un paquete pequeño y discreto, un nuevo aceite esencial para estudiar, un libro sobre compuestos químicos o simplemente una tableta de buen choco, latte para levantarme el ánimo. Era mi salvavidas, la única persona que conocía la verdad de mi apuesta secreta y desesperada. La carta llegó un martes, no a nuestra casa, por supuesto, sino a la farmacia. Estaba allí, recogiendo una recarga para la medicación del corazón de mi padre, cuando el señor Hernández me llamó a la trastienda. Su rostro era ilegible. Me entregó un sobre delgado de correo aéreo con un matasellos francés. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que apenas pude tomarlo. Sentí que el mundo giraba sobre su eje. Todo, mi futuro entero, mi única oportunidad de libertad, estaba contenido en ese frágil sobre de papel. No podía abrirlo allí. Necesitaba estar en mi santuario. Le di las gracias, mi voz un susurro ahogado, y prácticamente corrí a casa, con la carta apretada en mi mano como una reliquia sagrada. La escondí en el bolsillo de mi vestido y seguí con mis deberes durante el resto del día en un estado de ensueño y entumecimiento, el secreto en mi bolsillo, un carbón ardiente contra mi piel. Esa noche, después de que la casa estuviera finalmente, benditamente, en silencio, fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. La carta estaba escrita en francés, un idioma que había estudiado en la escuela, pero que había perfeccionado en secreto con libros de la biblioteca. La leí una vez, luego dos. Las palabras se nublaban a través de mis lágrimas. Había sido aceptada. El comité de admisiones había quedado profundamente impresionado por la complejidad única y conmovedora de mi perfume presentado. Me ofrecían uno de los 2 codiciados puestos para aprendices independientes en su programa de otoño. Habían incluido los papeles de matrícula y una lista de pensiones en Graz. Me senté en el borde de mi cama, la carta extendida ante mí, y sentí una ola de alegría tan pura, tan poderosa, que fue casi dolorosa. Era real. Era una llave. Era una puerta que se abría en el muro de mi prisión. Por un único y glorioso momento me permití imaginarlo. Una vida propia, un mundo de sol y campos de lavanda, un lugar donde mi pasión no era un secreto vergonzoso, sino un arte celebrado. Pero mi alegría fue seguida rápidamente por una ola fría y dura de terror. Tenía la llave, pero la prisión todavía estaba cerrada desde fuera. Todavía tenía que pasar por encima de mis padres. Sabía que nunca, jamás me dejarían ir. Su amor por mí era una forma de propiedad, y su duelo por mi hermano los había convertido en los carceleros más posesivos. Esta carta no era algo que pudiera compartir, no algo que pudiera usar para negociar. Mostrársela a ellos sería verla hecha pedazos, tal como el sueño de la universidad había sido, el sueño de Florencia en mi vida anterior, el sueño de la arquitectura. Esta huida no podía ser una partida autorizada, tenía que ser una fuga. Mi trabajo secreto con el señor Hernández ahora cambió del arte a la logística de una huida clandestina. Teníamos 2 meses hasta que comenzara el programa en septiembre. Tenía mi cuenta bancaria secreta, la que estaba llena de las ganancias duramente ganadas de mi tiempo en la farmacia. Era suficiente para el billete de avión y unos meses de gastos de manutención, pero necesitaba más que dinero. Necesitaba una nueva identidad. No podía simplemente desaparecer. Tenía que desvanecerme tan completamente que mi padre, con su considerable influencia y recursos, no pudiera encontrarme. El señor Hernández, un hombre de recursos silenciosos pero sorprendentes, conocía a un hombre,
un antiguo cliente que se especializaba en crear nuevos documentos para personas en situaciones difíciles. Era un camino arriesgado y peligroso, pero era el único que tenía. Comenzamos el lento y secreto proceso de crear a Anne Chevalier, una mujer con una historia de fondo creíble, una mujer que podía desaparecer en la campiña francesa sin dejar rastro. Mientras planeaba en secreto mi propia desaparición, el mundo de mis padres avanzaba con sus propios planes para mi vida. El noviazgo con Eduardo se estaba intensificando. Nuestras dos familias habían comenzado a hablar abiertamente de un compromiso. Se estaba planeando una boda para la primavera siguiente. Me estaban preparando para una vida que no tenía intención de vivir. Soportaba cenas interminables y sofocantes, escuchando a mi madre y a la madre de Eduardo discutir sobre lugares para la boda y listas de invitados, mientras mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia, planeando mi ruta de escape, mi nuevo nombre, un mantra secreto y silencioso en mis labios. Anne Chevalier. Anne Chevalier. Una pregunta para ustedes, mis amigos. ¿Alguna vez han tenido que vivir una doble vida, mostrando un rostro tranquilo y sonriente al mundo, mientras su mundo interior era un torbellino de planes secretos y esperanzas desesperadas? Es una situación solitaria y agotadora. Y me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido que interpretar ese papel en algún momento de nuestras vidas. La confrontación final, la que había estado tratando de evitar, era inevitable. El control de mis padres era absoluto, pero su ceguera también lo era. Vieron mi silenciosa sumisión como aceptación. No tenían idea de qué era la calma antes de la tormenta. La noche que elegí decírselo fue la noche de mi supuesta fiesta de compromiso. No era una fiesta para mí, era una fusión de empresas, una celebración de una transacción exitosa para las familias Covington y de Eduardo. Yo era el premio, la mercancía que se intercambiaba. Estaba de pie con mi hermoso y caro vestido, un vestido que mi madre había elegido, y me sentí como un cordero llevado al matadero. Sabía que no podía seguir adelante. No podía pararme frente a nuestros amigos y familiares y aceptar un anillo de un hombre al que no amaba, sellando mi destino en ese mundo silencioso y sin amor para siempre. Encontré a mis padres en la biblioteca justo antes de que llegaran los invitados. Estaban radiantes, mi padre luciendo orgulloso por primera vez en años, mi madre radiante y triunfante. Vieron a su hija perfecta, a punto de hacer la pareja perfecta, asegurando el futuro social y financiero de la familia. No tenían idea de que estaba a punto de detonar una bomba en el corazón de su mundo perfecto. Madre, padre, comencé, mi voz sorprendentemente firme. No puedo hacer esto. No me voy a casar con Eduardo. Las sonrisas en sus rostros se desvanecieron, reemplazadas por miradas de incredulidad atónita y furiosa. ¿De qué estás hablando, Leonor?, exigió mi padre, su voz un gruñido bajo. Los invitados llegan en 10 minutos. No es momento para tus dramas. Esto no es un drama, dije, mi voz elevándose con una fuerza que no sabía que poseía. Esta es mi vida, y no permitiré que sea una transacción comercial. No soy un objeto para ser intercambiado. Luego puse mi propia verdad sobre la mesa. He sido aceptada en un programa profesional en Francia. Tengo mi propio dinero. Me voy a construir mi propia vida. La rabia que estalló en mi madre fue una cosa aterradora y volcánica. Todos los años de su duelo reprimido y congelado parecieron derretirse en un flujo fundido de pura y egoísta furia. ¿Irte?, chilló, su rostro una máscara de incredulidad fea. Niña desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te hemos protegido, te hemos mantenido a salvo del mundo que se llevó a tu hermano, ¿nos abandonarías? ¿Nos dejarías sin nada? No me están perdiendo, supliqué, mi voz quebrándose.
Solo estoy tratando de encontrarme a mí misma. No tienes un yo, gritó ella, las palabras un golpe final y devastador. Tu vida es estar aquí, ser la hija que queda, ser la guardiana de la memoria de tu hermano. Irte es matarlo de nuevo. Su duelo y su amor se habían retorcido tanto que en su mente, mi vida y la muerte de mi hermano eran un juego de suma cero. Para que yo viviera, él tenía que morir de nuevo. Para que él fuera recordado, yo tenía que seguir siendo un fantasma. Fue en ese momento que finalmente, verdaderamente, entendí la profundidad de mi propio encarcelamiento. La miré, a esta mujer que era mi madre, y sentí una piedad profunda y terrible por ella. Era una prisionera de su propio duelo, y estaba decidida a convertirme en su compañera de celda de por vida. Supe entonces que no había razonamiento, ni compromiso, solo había escape. Lamento que te sientas así, dije, mi voz ahora tranquila y fría. Pero me voy. Me di la vuelta para irme, para salir de la habitación, para dejar la fiesta, para dejar sus vidas. Y fue entonces cuando mi padre se interpuso en mi camino, bloqueando la puerta. No vas a ninguna parte, dijo, su voz una orden baja y amenazante. Eres nuestra hija, y cumplirás con tu deber. La batalla final y tácita por mi libertad estaba a punto de librarse, no en un año, ni en un mes, sino aquí y ahora, en esta biblioteca silenciosa y hermosa, con el sonido de los primeros invitados a la fiesta llegando a la puerta. La biblioteca, que una vez fue mi santuario, se había convertido en un campo de batalla. Mi padre se paró frente a la puerta, su cuerpo un muro rígido e inamovible, su rostro una máscara de fría autoridad patriarcal. Mi madre estaba detrás de mí, sus sollozos habiéndose calmado en una serie de jadeos silenciosos y entrecortados. Afuera, los primeros invitados a mi fiesta de compromiso estaban llegando, su charla alegre y ajena, una banda sonora surrealista para la guerra silenciosa y desesperada que se libraba dentro. No vas a salir de esta habitación, Leonor, dijo mi padre, su voz baja y peligrosa. Saldrás ahí fuera, pondrás una sonrisa en tu cara y aceptarás el anillo de Eduardo. Cumplirás con tu deber para con esta familia. Por un momento, toda una vida de obediencia condicionada, de ser la niña buena y callada, amenazó con abrumarme. El miedo era una serpiente fría y enroscada en mi estómago. Sería tan fácil rendirse, disculparse, volver a ponerse la máscara y regresar a mi vida silenciosa e invisible. Pero entonces pensé en el pequeño y precioso frasco de perfume que había creado, el aroma de las rosas silvestres y espinosas de mi jardín secreto. Pensé en la carta de Francia, la promesa de una vida donde mi propia esencia única no era un defecto que suprimir, sino un don que celebrar. Pensé en mi hermano, Leo, el fantasma que me habían obligado a habitar, y me di cuenta, con una claridad repentina e impactante, de que el mayor deshonor a su memoria no era vivir mi propia vida, sino permitir que me enterraran viva junto a él. Mi deber no era para con el duelo de mis padres, mi deber era para con mi propia supervivencia. No, dije, mi voz clara y firme. No lo haré. Mi padre, un hombre al que nunca le habían negado nada en su vida, quedó tan atónito por mi simple rebelión de 2 letras que se quedó momentáneamente sin palabras. En esa fracción de segundo de su sorpresa, actué. No intenté pasar a su lado. Me di la vuelta, caminé hacia las altas puertas francesas que daban de la biblioteca al jardín. Las abrí y salí al aire fresco de la noche. Oí a mi padre gritar mi nombre, un sonido de pura rabia apopléctica. No miré hacia atrás. Corrí a través del césped perfectamente cuidado, mi ridículo vestido de fiesta enganchándose en los rosales, mis pies hundiéndose en la tierra suave y húmeda. Corrí a través de las sombras, un fantasma que finalmente escapaba de su propia aparición. Mi plan,
Mi plan meticuloso y paciente de desaparecer en unas pocas semanas había sido detonado. Ahora era una fugitiva, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la sensación feroz, aterradora y gloriosa de ser, por primera vez en mi vida, completa y absolutamente libre. Corrí al único lugar donde sabía que estaría a salvo, el único lugar que siempre había representado la cordura en mi pequeño y sofocante mundo. La farmacia del señor Hernández estaba cerrada, por supuesto, pero sabía que vivía en el pequeño apartamento de arriba. Lancé guijarros a su ventana hasta que se encendió una luz y apareció su rostro amable y preocupado. Se lo conté todo en un torrente frenético y sin aliento. No dudó, me acogió, me dio una taza de té caliente y dulce para calmar mis manos temblorosas, y se convirtió en mi general en las últimas y desesperadas horas de mi huida. Sabíamos que mi padre me estaría buscando, que llamaría a la policía, que usaría toda su influencia para encontrar su propiedad escapada. Teníamos que movernos rápido. El señor Hernández me dio el dinero de mi cuenta bancaria secreta, que había estado guardando para mí. Me llevó a una estación de autobuses en un estado vecino, un lugar que mi padre no pensaría en buscar. Me compró un billete a la ciudad de Nueva York, un lugar lo suficientemente vasto y anónimo como para tragarse a una chica entera. Tus nuevos documentos de identidad te estarán esperando en un apartado de correos allí, dijo, poniéndome un trozo de papel con la dirección en la mano. Vete, Leonor. Ve y crea una vida que no huela a nada más que a tu propia elección. El viaje en autobús a Nueva York fue el comienzo de mi vida. Ya no era Leonor, el fantasma. Era Anne Chevalier, una mujer sin pasado y con un futuro que era un blanco aterrador y hermoso. Los primeros años fueron una lucha. Viví en una habitación diminuta alquilada y trabajé en empleos de baja categoría para mantenerme mientras ahorraba cada centavo para mi sueño. Fui camarera, limpiadora, archivista, pero no era miserable, era libre. El trabajo era honesto y la vida era mía. Un año después de mi huida, había ahorrado lo suficiente. Compré un billete de ida a Francia. Llegar a Grasse, el pequeño pueblo en las colinas sobre la Riviera Francesa, que es el corazón del mundo del perfume, fue como entrar en un sueño. El aire mismo estaba impregnado del aroma a jazmín, a rosas, a 1000 flores diferentes. Era el aroma de mi propio paraíso personal. El instituto de perfumería fue todo lo que había esperado. Estuve rodeada, por primera vez en mi vida adulta, de personas que hablaban mi lenguaje secreto, el lenguaje del aroma. Mi talento, que se había nutrido en la oscuridad solitaria de mi dormitorio, floreció en la atmósfera soleada y erudita de los talleres franceses. No era la chica extraña y silenciosa, era una nariz superdotada, una mujer con un talento raro y celebrado. Mis maestros estaban asombrados por mi conocimiento intuitivo y autodidacta. Mi pasado, que había sido mi prisión, se había convertido en mi mayor fortaleza. Conocía las almas de las plantas, las historias que contenían, de una manera que no se podía enseñar en un libro. Después de mi aprendizaje, no busqué trabajo en una de las grandes y famosas casas de perfumes. Ya había tenido suficiente de instituciones grandes y poderosas. En cambio, abrí mi propia perfumería pequeña y a medida en un diminuto y antiguo edificio de piedra en el corazón de Grasse. No creaba perfumes para las masas, creaba perfumes para individuos. Mis clientes venían a mí y me contaban sus historias, sus recuerdos, sus desamores, sus alegrías. Y yo escuchaba. Traducía sus vidas al lenguaje del aroma. Creé un perfume para una mujer que olía a los libros viejos y al humo de leña de la biblioteca de su padre. Creé un aroma para un hombre que capturaba el recuerdo salado y soleado de su primer amor en una isla griega. Mi trabajo no era un negocio, era una forma de comunión.
una manera de honrar la esencia única y preciosa de cada alma individual. Una pregunta para ustedes, mis amigos. ¿Cuál es el aroma de su propia y única vida? Si tuvieran que embotellar la esencia de sus recuerdos más importantes, ¿a qué olería? Es algo hermoso de considerar, el perfume de la propia alma. Con los años, mi pequeño y tranquilo negocio se convirtió en un éxito de renombre mundial. Mi lista de espera creció hasta ser de años. Príncipes, estrellas de cine y gente común con historias extraordinarias hacían la peregrinación a mi pequeña tienda. Encontré un amor tranquilo y gentil con un vinicultor local, un hombre que entendía el arte de la paciencia, de cultivar algo hermoso de la tierra. Construimos una vida juntos, una vida de alegrías sencillas y sensoriales. Nunca regresé a mi pueblo natal, nunca volví a hablar con mis padres. El señor Hernández, en sus cartas anuales de Navidad, me daba breves y tristes actualizaciones. Después de mi partida, el compromiso con Eduardo fue, por supuesto, roto. El escándalo fue una fuente de humillación profunda y pública para mis padres. Se retiraron aún más a su silenciosa casa de duelo. Mi padre falleció a finales de sus 60, un hombre quebrado por su propia rigidez. Mi madre vivió una década más, un fantasma frágil y solitario, rondando las habitaciones vacías de su vida, llorando para siempre al hijo que había perdido y a la hija que había ahuyentado. Sentí una tristeza distante y tranquila por ellos, pero no sentí culpa. No los había abandonado. Me había negado a hacer un sacrificio. El gran secreto que nunca supieron no fue solo mi plan de escapar. Fue toda mi vida interior, secreta y vibrante. Vieron a una chica pálida, silenciosa y fantasmal, pero nunca vieron a la artista apasionada, a la científica secreta, a la alquimista que estaba creando un mundo de belleza en la oscuridad. Estaban tan cegados por el fantasma del hijo que habían perdido que nunca vieron a la hija real y viva que estaba justo frente a ellos. Una hija que tenía su propia esencia única, preciosa e inconquistable. Mi desaparición no fue el final de su historia, fue el comienzo de la mía. Y así, mis queridos amigos, esa es mi historia, es la historia de una niña que fue criada como un fantasma y que tuvo que aprender a desaparecer para finalmente ser vista. Es un testimonio del hecho de que incluso en los entornos más sofocantes, el espíritu humano, como el aroma de una rosa silvestre, siempre encontrará la manera de florecer. Si esta historia sobre encontrar la propia esencia les ha conmovido, me sentiría muy honrada si se suscribieran a este canal, le dieran me gusta a este video y lo compartieran. Hay tantas personas en el mundo que se sienten invisibles, que necesitan que se les recuerde su propio valor precioso y único. Si el viaje de Leonor hacia una vida propia les inspiró, los invito a explorar nuestra lista de reproducción sobre historias de huidas silenciosas y valientes, que está enlazada en la descripción a continuación. En los comentarios, por favor, dejen la palabra esencia para que sepa que se han quedado conmigo hasta el final de este fragante viaje. Recuerden siempre, no son la sombra de la pérdida de otra persona. Son una historia completa, hermosa y enteramente única, toda suya. Gracias por escuchar